Buenas noches, una nueva edición de Decisión aquí por CPTV y hoy nos metemos de lleno en una de las noticias que nos ha dejado la semana que tiene que ver con la política y con la demografía y con la cantidad de habitantes que somos en cada comunidad, pero esto arroja también datos importantes para cada comunidad, sobre todo con lo que tiene que ver con su organización para adentro, con lo que recibe de dinero de los otros gobiernos, de los otros gobiernos provinciales o nacionales. Y para hablar de esto hemos convocado a Fernando Colauti, editor de La Voz del Interior, a quien saludo cordialmente. ¿Cómo te va, Fer? Buenas noches. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Bien. Fer, ¿qué datos sustanciales se han conocido en las últimas horas? Tenemos en cuenta que hasta fue muy lento todo el proceso, el censo se hizo en 2022 y recién ahora estamos conociendo, 2 años después, los datos por ciudad. Teníamos hasta hace unos meses los datos por departamento, ¿no? Efectivamente, una sorpresa que no debería ser tal es que ya parecía que no iba a haber datos por localidad, que es para el caso de la provincia de Córdoba es muy importante por varios aspectos, y 2 años y 2 meses después del censo, de mayo del 2022, se conocen los resultados de población por localidad. Todavía faltan incluso datos por localidad, por ejemplo, de acceso a servicios, ¿no? Saber, Claro. por ejemplo, cuánta gente en cada pueblo y en cada ciudad tiene acceso al agua, a la electricidad, a las cloacas, a la conectividad, etcétera. Fernando, ¿y qué datos se extraen de los censos? Vos sos el especialista ya en el diario hace muchos años que te toca trabajar el tema de población para justamente para que cada ciudad administre esa información que le llega desde los gobiernos nacionales en este caso. También se hace un censo provincial de vez en cuando. Bueno, digamos, la utilidad del censo en principio debería ser una herramienta importante para establecer, para fijar prioridades de política pública. No siempre ocurre, pero esa es una de las funciones centrales. En el caso de Córdoba, una importancia adicional que tiene es porque para el régimen que tiene la provincia respecto de sus municipalidades y comunas, un poco no, bastante depende la coparticipación, o sea, la parte de los impuestos, de los recursos que cada municipio recibe de la provincia, depende de la cantidad de habitantes. Y después también porque hay una escala, ¿no? O sea, las localidades, por ley en la provincia, que tienen más de 2.000 habitantes, dejan de ser comunas y pasan a ser municipios. Hasta 2.000 son comunas, más de 2.000 son municipios y ahí tienen un acceso a mayor cantidad de recursos económicos. Y por otra parte, también las localidades o las comunas que pasan de 10.000 habitantes pasan a ser ciudades. Por ejemplo, en este caso, con el censo del 2022, que recién ahora se conocen los números, hay 8 nuevas ciudades en Córdoba. Había 48, ahora va a haber 56 ciudades en la provincia, ¿no? Ahí se incluyen Salsipuedes, Mina Clavero, Villa General Belgrano, en el caso de Punilla, Santa María de Punilla, quedó muy cerca Vialé Macet de ser ciudad, tiene Tanti. casi 10.000 habitantes. Tanti, también en Punilla, pasó a ser ciudad, fue uno de los datos sorpresivos porque registró un muy fuerte crecimiento comparado con otros municipios, un muy fuerte crecimiento de población. Había algunos intendentes, sobre todo preocupados o enojados más bien, o con algunos interrogantes sobre lo que les había dado el censo, sobre todo en algunos lugares de Punilla, seguramente ha pasado, yo me focalizo más en Punilla y en la región, pero porque no habían crecido prácticamente nada e incluso en algunos casos tenían menos habitantes que en el censo anterior, del 2010. Sí, nosotros ya habíamos advertido, digo, en las publicaciones anteriores, que una vez que se conozcan los resultados del censo por localidad, porque es un clásico y ocurre siempre, empezarían a aparecer reclamos de intendentes que siempre aspiran o siempre suponen a tener que tienen más habitantes de los que efectivamente hay.
Y una de las distorsiones o de las dificultades que hay para medir es que muchas veces se basan en los padrones electorales, que no son un registro fiel o no lo son en la misma dimensión que un censo, que precisamente hoy estuve hablando con algunos demógrafos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, que marcaban diferencias entre un padrón, entre la precisión que tiene para mostrar población un padrón, comparado con un censo que se hace específicamente para eso. El padrón es para uso electoral. Pero independientemente de eso, hasta los propios demógrafos estaban sorprendidos por algunos datos, y puntualmente de Punilla, porque si bien en muchas ciudades hay reclamos porque entienden que se contaron mal los pobladores en el censo, hay dos de Punilla, que son La Falda y La Cumbre, que registran prácticamente un crecimiento nulo. La Falda, es muy llamativo que registre un crecimiento tan bajo, creo que es del 3% entre el censo del 2010 y el del 2022, y La Cumbre es aún más singular el caso porque tiene menos habitantes en el 2022 que 12 años atrás. Y eso parece realmente increíble, parece difícil de comprender, o ha habido fallas en el del 2010 o fallas en el del 2022, porque además se da en un contexto donde Punilla es uno de los departamentos, como todos los de la sierra, de la zona serrana, que han crecido más en Córdoba. En general, todos los departamentos serranos han crecido en población por arriba del promedio provincial. Fundamentalmente Calamuchita, pero también Punilla y Tras la Sierra tienen promedios de crecimiento poblacional en la última década superior a la media de la provincia. Y en ese marco aún sorprende más estos casos, ¿no? De La Falda, de La Cumbre, y de algún modo también creo Capilla del Monte, porque le da un marco, un margen muy escaso de crecimiento, cuando en realidad en el sur de Punilla el mismo censo muestra crecimientos notorios de población. Recién nombraba Vialén Macé, Tanti, todo el cordón que rodea Villa Carlos Paz. Si bien Carlos Paz no tiene un alto crecimiento, al menos según los resultados del censo, algo así como el 14% en 12 años, sí se observa, como ocurre en otros lados, un crecimiento muy fuerte en las localidades vecinas, vale decir, en el Gran Carlos Paz, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que es Estancia Vieja, Villa Santa Cruz, San San Antonio Antonio. Redondo, sí. Lo que pasa por ahí en esta zona, en Carlos Paz concretamente, es que quedó como encorsetada la ciudad, sin posibilidades de crecer, con el nuevo ejido recién aprobado hace algunos años, y todavía en ese ejido nuevo, sin todavía una definición concreta de qué se va a hacer allí. Por eso hay muchos carlospacenses que en busca de tranquilidad también, incluso vecinos de Carlos Paz que se ha ido a vivir a Malagueño o a las comunas y municipios del sur que las rodean, del sur de Punilla. Fer, ¿por qué se demoró tanto? ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos como tener un poco en concreto qué pasó para que haya tanta demora. ¿Cuáles fueron los problemas que hubo para que se llegara a esta demora? No, no hubo, al menos del INDEC, ni durante la anterior gestión del gobierno nacional, ni en la actual, que paradójicamente tiene los mismos responsables al frente del INDEC, pero digo, no hubo una explicación. Las veces que hemos consultado, los que seguimos estos temas, la respuesta era se están elaborando, están en proceso, pero nunca hubo una explicación para una cuestión que parece realmente llamativa en términos de plazos, ¿no? 2 años, más de 2 años para conocer la población, ni siquiera los datos más puntuales respecto de calidad de vida o de necesidades básicas insatisfechas, o sea, datos más cualitativos que también arrojan los censos y para los cuales son útiles los censos, pero en este caso la verdad que no ha habido una explicación, ni siquiera para decir si es satisfactoria o no la explicación, directamente no la hubo. Una de las cosas que se vio, recuerdo en el 2010, es el crecimiento exponencial que tuvo La Calera y también otras localidades de Sierras Chicas. En esta oportunidad también se da, pero quizás la que más se notó es Malagueño, ¿no?
Sí, efectivamente, Sierras Chicas, digamos, por su vecindad con la capital, por esto de fenómeno de la mudanza de la capital hacia sus alrededores, Sierras Chicas fue, digamos, en los últimos 30 años el sector de mayor crecimiento poblacional en la provincia, tanto que, por ejemplo, superó a Río Cuarto como departamento más poblado del interior. Ese fenómeno de crecimiento poblacional, si bien se mantiene, ha dejado de ser Colón en los últimos 7, 8, 10 años el principal foco de mudanza y lo desplazó Santa María. Santa María es básicamente Altagracia y sus alrededores. Entonces allí se da el caso de Malagueño, que corresponde, aunque es vecino de Carlos Paz, pero corresponde a Santa María. Malagueño es entre las ciudades de más de 10.000 habitantes la que más creció en toda la provincia. Y vecino, pegado a Malagueño, está Falda del Carmen, que es entre los pueblos pequeños el que más creció también. Incluso en Falda del Carmen se dan registros del 900%, muy, muy alto. Claro que en el número de habitantes es chico, ¿no? El número neto, digamos, es Sí, bajo, sí. pero en proporción, en tasa, es el más alto de toda la provincia. Toda esa zona que rodea Altagracia, el oeste del departamento Santa María, es el que registra el mayor crecimiento. Y un fenómeno que es llamativo, muy llamativo también, porque sale del esquema este que viene creciendo es el Gran Córdoba o la metropolización, como se llama, ¿no? Que incluso incluye a Carlos Paz o al sur de Punilla, que es la cercanía con la capital, que fue siempre Sierras Chicas primero, luego la zona esta de Altagracia y el sur de Punilla, pero digo, escapa eso el Valle de Calamuchita, que está más lejos de la capital y que sin embargo es uno de los tres que ha registrado un crecimiento muy relevante en la tasa de aumento poblacional, que también se observa en el resto de las sierras, ¿no? Si uno ve el valle tras la sierra, que está como alejado de la capital, bien alejado de la capital, incluso con las sierras grandes de por medio, también está ahí como cuarto o quinto departamento o zona de mayor aumento poblacional en la última década, y eso se explica por este fenómeno, ¿no? del éxodo que se está registrando de pobladores hacia las zonas turísticas, digamos las zonas más lindas, más atractivas, están receptando mucho más habitantes que antes, no solo de mudanza interna de Córdoba, sino también y en forma destacada de mudanza de otras provincias, generalmente de grandes ciudades de otras provincias, hacia las sierras cordobesas. Lo decía al comienzo de la nota, uno de los datos que buscan los políticos, los intendentes, los gobernadores, tienen que ver con la población por la coparticipación. En este gobierno nacional, justamente la queja de los gobernadores es que no están recibiendo plata, porque no hay plata, dice el presidente. Pero ¿cómo se maneja eso a nivel intendente? Porque hay intendentes que están contentos, como decíamos también al comienzo, como el de Tanti, que ha sacado algunos videos por redes sociales, porque es ciudad y seguramente eso lo beneficia en materia de fondos, pero hay otros que están ahí expectantes a ver qué datos más le sacan a esta encuesta grande que es un censo, ¿no? Pero bueno, lo Sí, concreto. por eso que por ahí algunos intendentes están más preocupados, digamos, por el número del censo, no por el número en sí mismo, sino por lo que representa en dinero aumentar más o menos la población. La torta de coparticipación es la misma, vale decir que si todas las localidades crecieran parecido, no les cambiaría el porcentaje que le toca a cada una. El salto de municipio a ciudad, que es el caso de Tanto y de Santa María de Punilla, no implica mucho mayor número de coparticipación, ahí no hay un salto por esa categoría nueva, sí lo hay porque hay más habitantes, digamos. Si una ciudad Claro. pasa como el caso de Tanti, de 6.000 a 11.000, es casi duplicar su población, por lo tanto va a tener un crecimiento en los recursos que recibe una vez que se reordene ese esquema. En cambio, con las comunas, que son las pequeñas localidades, digamos, de menos de 2.000 habitantes, que cuando superan ese número pasan a ser municipio, entonces ya eligen intendente, tienen consejo deliberante, tienen otra estructura. Claro. Ahí el cambio en el modo de repartir los recursos es bastante más significativo. Te agradezco mucho, Fernando. No, por favor. Muchas gracias. Ahí estaba con nosotros Fernando Colauti, editor de La Voz del Interior. Vamos a un corte y enseguida volvemos.